Bueno, en este video vamos a analizar un poco lo que dejó la salida de Gallardo como entrenador de River y la posible llegada del Chacho Coudet, que es el principal candidato para reemplazarlo. Vamos a desglosar un poco algunos temas, más que nada si fue justa o no la salida de Gallardo, si él es el único responsable del momento crítico que está pasando River futbolísticamente, o si también es responsabilidad compartida, tanto con algunos jugadores como la dirigencia anterior de Jorge Brito, porque el mandato de dedicarlo mucho no se puede analizar porque recién va menos de 3 meses. Entonces, para empezar, más que nada, para mí, la vuelta de Gallardo la estiraron más, o sea, era un ciclo cumplido antes, yo creo que era un ciclo cumplido post derrota con Palmeiras o post derrota con Independiente Rivadavia en Copa Argentina. El muñeco nunca le pudo encontrar la vuelta al equipo, por más que lo haya intentado. Yo siento que la relación que él tenía con algunos jugadores, si bien él intentó siempre buscar y siempre su intención fue eh, repatriar, entre comillas, jugadores que conocían el club, no volvieron en su mejor momento. Y bueno, también hay otra cuestión que es la de la anterior dirigencia, que esto está un poco camuflado, por así decirlo, es que la gestión de Brito no fue del todo buena. Si bien fue buena para ver hacia el exterior como River, como club modelo, con la infraestructura, con el estadio, con todo lo que lleva a River como club modelo, futbolísticamente Brito sabe poco y nada y quedó demostrado por las incorporaciones, porque nunca pudo tomar decisiones que lleven a patear el tablero y cuando había momentos complicados, como justamente las eliminaciones de River en el 2025, las derrotas duras o el hecho de perder el Superclásico también en noviembre. Yo siento que, bueno, algo que también influye, para mí el principal error de Brito fue pensar más en el patrimonio del club o en su bolsillo o en el bolsillo de los que lo rodean o de sus representantes o de amigos, que eran justo los jugadores que venían de River, perdón. Y a esto lo llevo a la tan apresurada venta de Franco Mastantuono al Real Madrid. Yo creo que ahí hubo uno de los puntos de quiebre de River en el 2025. Si el chico se quedaba 6 meses más, capaz la historia en River hubiese sido otra. Yo no veía la necesidad de venderlo porque económicamente River no estaba mal, porque el chico todavía no había cumplido 18 años y podía seguir por lo menos 6 meses más o un año más en la institución. Y fue a apurar un proceso que fue una baja sensible para el plantel y también un proceso en la carrera del chico. Entonces yo creo que ahí a Gallardo ya le sacaron un jugador al que le podía sacar muchísimo provecho y el cual River nunca pudo reemplazar en todo lo que quedó del año. Entonces yo creo que eso influyó muchísimo y es más responsabilidad de la dirigencia que del mismo Gallardo, justamente. Pero bueno, después, teniendo en cuenta todo el ciclo de Gallardo en su segundo ciclo en el club, en su segunda vuelta, el muñeco tuvo 4 mercados de pases en los cuales él pidió ciertos jugadores y River gastó en esos 4 mercados de pase más de 80 millones de dólares y trajo a 20 jugadores. Esto lo desglosé un poco para ver que la responsabilidad es tanto del muñeco por pedirlos o traerlos a algunos que no rindieron, como de algunos jugadores que se pusieron la camiseta de River y a día de hoy o están lesionados o no están más en el club. Mirá, yo acá noté que eran 20 jugadores, 4 ya no están más, es decir, que te quedan 16, y de esos 16
hay 4 lesionados, o sea que te quedan 12, que de esos 12 o se pagó una millonada o todavía no rindieron o son muy recientes y todavía mucho no se los puede analizar, caso Fausto Vera o Aníbal Moreno. Eh, Vamos a ir uno por uno con los jugadores, vamos a desglosar bien y ver de esos 20 quién, quiénes sí dieron la talla desde el 2024 hasta su última victoria frente a Banfield el 3-1 hace un par de días. Que, dato curioso, ningún jugador del primer partido de Gallardo en su vuelta y de este que le ganó a Banfield, ningún jugador repitió en el 11. Y todos los goles los hicieron chicos surgidos del club. Contra Banfield fueron Freitas, en su tercer partido como jugador de River, Driussi y Martínez Cuarta, y el gol lo había hecho Echeverry en un empate 1-1 frente a Huracán, en el cual jugaron jugadores como Vareiro, Mastantuono, Enzo Díaz, no me acuerdo muy bien, Enzo Pérez, si no me equivoco, atajaba Armani también. Bueno, cuestión que nadie repitió del 11 de hace 2 días a ese partido con Huracán. Bueno, empezamos con los 20 jugadores, los cuales estuvieron en su segundo ciclo con Gallardo, que fueron traídos por el muñeco y por la dirigencia también. Empezamos con Germán Pesela, que bueno, está lesionado y su último partido fue el 9 de agosto, o sea, por la rotura de ligamentos. Tiene una lesión y venía demostrando un rendimiento irregular, buenos partidos, malos partidos, estaba lento físicamente, pero aún así no era el punto flojo de River Pesera. Después tenemos a Bustos, el cual es un jugador muy criticado por los hinchas de River, que fue muy de más a menos. Y bueno, su último partido justamente como titular fue el 16 de noviembre, que también se lesionó y desde ahí suma muy pocos minutos con la camiseta de River y es un jugador el cual no es querido por los hinchas por el rendimiento bajo que venía demostrando el lateral derecho del ex Independiente. Después pasamos a Maxi Mesa, que se lesionó también en el Superclásico, que Boca gana 2-0 en noviembre y este año todavía no suma minutos. Después tenemos a Hugo Acuña, que lo que se dice entre Hugo Acuña y Gallardo para mí es poco creíble, diría yo. Esas cosas no tendrían por qué salir a la luz cuando Gallardo se va. Entonces, la verdad que no le veo el sentido. Y Acuña, es más, fue uno de los mejores jugadores de River en el 2025. Fue uno de los pocos jugadores que se mantuvo 6-7 puntos durante todo el año. Y bueno, este 2026 bajó un poco el nivel. Y en su lugar ingresó justamente Matías Viña, que en los pocos partidos que estuvo no demostró un gran rendimiento y lo pagaron, si no me equivoco, 4 millones de dólares. Para River no es nada, ¿no? Pero viendo los 20 jugadores que hay, 4 millones de dólares, bueno, han llegado a pagar 8, 12 o incluso 14 por algunos otros que ya vamos a nombrar. Pero bueno, lo de Acuña yo creo que de estos 20 es de los pocos recatables. Después tenemos a Enzo Pérez, que ya no está más en el club, pero bueno, fue traído por Gallardo en su vuelta. Una opinión dividida tienen los hinchas de River con Enzo. Algunos sentían que hacía un trabajo silencioso como número 5, que ordenaba el equipo, que era voz de mando, etc. Otros decían que estaba lento, que estaba viejo. Tiene una opinión muy dividida con los hinchas de River, pero bueno, igual fue un jugador que dejó una gran huella en los últimos años, pero capaz no estaba para volver, ya estaba bastante grande de edad y bueno, por eso ahora está como jugador de Argentinos Juniors. Tenemos a Martínez Cuarta también, que para mí le da para River y hasta ahí, ya era muchísimo que esté jugando en Europa, nunca me pareció un gran jugador, me pareció siempre muy limitado. Y bueno, el último tiempo se demostró que si bien es titular fue titular la mayoría de los partidos el año pasado, nunca fue nunca demostró un nivel muy superlativo, digamos.
Después tenemos a Montiel, mismo caso que Acuña o que Martínez Cuarta. Montiel es de los pocos líderes y referentes de River y siempre se lo ve como que tiene ese ímpetu y esas ganas de ir para adelante y de ganar. Siempre se lo ve a Montiel con la intención de, es más, lo ves que es casi siempre pisa el área o intenta algo, pero bueno, muy difícil intentar algo siendo lateral derecho. Entonces, yo creo que Montiel también lo pongo en un nivel más regular. Después tenemos a Driussi, por el que se pagó 10 millones de dólares. Y no es más, si no fue el gol que le hizo a Banfield hace un par de días, seguía sin convertir hace más de 3 meses. También problema con lesiones y ya varios hinchas le soltaron la mano. Entonces, nada, Driussi no demostró el nivel que se esperaba. Después tenemos dos jugadores que ya no están más y que jugaron menos de 10 partidos, que son Matías Rojas y Gonzalo Tapia. Después tenemos a otro jugador que ahora no va a jugar más, que es Galarza Fonda, que creo que de estos 20 es el peor, por el cual se pagó 4 millones de dólares y jugó 14 partidos, y el último que jugó fue con Racing en ese 3-2. Este año no sumó minutos en River, siempre se le buscó salida. Lo mismo con Juan Portillo, que este año no sumó minutos y el único momento en el que lo sumó fue en cancha Argentinos y se rompió los ligamentos, y hoy en día está lesionado y volverá a sumar minutos a fin de año, por el que también se pagó 4 millones de dólares y es un jugador que nunca dio la talla. Después tenemos a Galopo, el jugador que pateó el penal de una manera muy displicente frente a Independiente Rivadavia Mendoza en la semifinal de la Copa Argentina y dejó afuera a River. Y si bien tuvo una rachita de que hacía goles, nunca demostró un rendimiento muy que le convenza al hincha de River, que digamos. Entonces es otro jugador muy, muy resistido de estos 20 que están en la lista. Después tenemos para mí el que es el mejor junto con Acuña, que es Juanfer Quintero. No hay mucho que decir del colombiano. Ya todos sabemos la pegada que tiene, la jerarquía que tiene, las características del jugador, lo que es. Pero bueno, se pudo poner a tono físicamente porque antes no te aguantaba 30 minutos y ahora te juega un partido entero. Si bien el otro día con Vélez salió lesionado, es algo muscular, va a volver en unas semanas. No es muy grave que digamos, pero bueno, que no se acostumbre. Después tenemos a Kendrick Páez, que mucho no se lo puede analizar, recién llegó, jugó 3 partidos, mismos casos Fausto Vera, jugadores que llegaron en el primer mercado de pases de Di Carlo, mucho no se los puede analizar. Las cifras únicamente, a Daniel Moreno pagaron 11 millones de dólares, si no me equivoco, 8 o 7, acá tengo el dato de que son 11, y después tengo otro por el que únicamente jugó 60 minutos este año y este sí se lo pagó muchísimo más de lo que es, de lo que fue, porque en su carrera tampoco demostró un rendimiento muy superlativo para que se le pague esa cifra a Kevin Castaño, es quien estoy hablando. También un jugador al que muchos hinchas ya no lo pueden ver en cancha. Y bueno, también había pasado con Villagra, que bueno, Villagra no es de Gallardo, pero lo traigo al caso porque es una situación similar, un jugador al que se le paga muchísimo más de lo que verdaderamente vale, como varios de los que hay en esta lista también, además de Kevin Castaño. Te puedo nombrar el caso de Driussi, de Galarza, de Portillo, de alguien que todavía no nombré, que ahora me lo estoy guardando también. Pero sí, Castaño ya va a jugar poco y nada en River, y River obviamente va a intentar recuperar la cifra, la que gastó por lo menos. Y bueno, además de los jugadores que trajo Di Carlo este año, Kendrick Páez, Matías Viña, que ya el quinto partido del año ya los hinchas los chiflan, también se da la poca paciencia del hincha. Fausto Vera, Daniel Moreno, el último que voy a nombrar de esta lista es Maxi Salas, al que se le pagaron 8 millones de dólares, la cláusula que tenía con Racing. Y si bien los primeros partidos demostraba con goles, con intención, con buen juego,
que podía llegar a ser una pieza clave en el equipo, su nivel físico y futbolístico fue bajando con el correr del tiempo. Y bueno, hoy es un jugador que los hinchas justamente lo chiflan cuando salen en el aplausómetro. Más que nada se quedó demostrado en el partido con Banfield, y veremos si sigue pasando con varios jugadores que hay en esta lista, que también hay algunos que no se pueden volver a vestir la camiseta de River. Por eso digo y vuelvo al caso que la responsabilidad para mí de este momento de River era compartida, tanto de algunos jugadores como de el muñeco Gallardo, que nunca le pudo encontrar la vuelta. Porque bueno, si vamos al caso de las eliminaciones que tuvo River con Independiente Rivadavia, que fue por penales, que los penales son una lotería, y después va Galopo y lo patea así. Con Racing en el último minuto, que Galarza la para de pecho dentro de su propia área y le hacen el gol y queda afuera. La culpa puede ser Gallardo por ponerlo, sí, pero el jugador se espera muchísimo más también. Por eso digo que es compartida la responsabilidad, y también lo meto a Brito en la misma bolsa. Y después vamos a ver la otra cara, que es el caso Coudet. De Gallardo sí, yo no lo veo como el malo de la historia o el único responsable, sino que se lo llevaron puesto malas decisiones dirigenciales, malos rendimientos de algunos jugadores que él mismo trajo, y nunca pudo encontrarle la vuelta. Y yo siento que contaba y confiaba con los mismos que confió en un momento, pero la edad y el resto físico jugaron en contra para algunos jugadores, y bueno, ahí hubo algo que el muñeco lamentablemente no le pudo encontrar la vuelta. Vamos ahora sí a la otra cara, que es lo de la posible llegada del Chacho Coudet. Hoy en día es técnico del Alavés de España, un equipo que está a mitad de tabla, pero el Chacho con Alavés ganó 17 partidos, perdió 22, empató 6 si no me equivoco. Sabemos que para mí, bueno, obviamente tiene un cierto lazo con River, fue jugador, etc. Nunca lo dirigió, fue campeón con Racing como entrenador, y con Rosario Central, pero no, perdón, con Rosario Central llegó a final de Copa Argentina, el que fue campeón fue Bausa, me equivoqué. Bueno, siguiendo con la línea del Chacho Coudet, para mí River lo va a buscar no porque sea un técnico muy deslumbrante tácticamente, por cada jugar bien a sus equipos. Para mí River lo va a buscar porque a este plantel le falta alguien que tenga esa actitud que en un momento Gallardo tuvo. Eso de ser... No sé cómo explicarlo, ¿viste? Pero el Chacho tiene eso que pocos técnicos argentinos tienen. Capaz lo tiene Guillermo, capaz lo tiene Hernán Crespo, pero Gallardo en un momento lo tuvo. Eso de enojarse, decirle a los jugadores, dale, poné más. Esa actitud de estar conectado con lo que pasa dentro de la cancha, de pedir huevo a sus jugadores. Yo creo que a River le falta eso, le falta un cachetazo a varios jugadores que logre despertarse, y bueno, y alguien que justamente tenga esa voz y esa referencia de poder hacerlo, y que alguien se ponga el saco de DT, y que los jugadores no se lo lleven puesto, y le tengan respeto, y saber que con él se juega, no se jode, porque si se jode lo sacan. Entonces yo creo que con De Michelis y en el segundo ciclo con Gallardo ya estaba desgastado. Yo creo que a Gallardo también le pasaron cosas extra futbolísticas, como bueno, no las voy a nombrar, ya algunos saben de lo que hablo. Entonces el muñeco no volvió siendo el mismo que fue en un momento, y siento que esa energía, ese ímpetu, esas ganas de ganar, la perdieron, la perdió, y también siento de su cuerpo técnico.
lo hizo. Entonces, nada, es renovar esa energía que en algún momento Gallardo tuvo y Coudet la sigue teniendo intacta como cuando fue técnico de Racing, como fue técnico de Central, cuando fue técnico de Inter de Porto Alegre incluso, y eliminó a River en la Libertadores. Entonces yo creo que River lo va a buscar más por va más por ese lado, porque primero conoce el club, segundo, es un técnico que tiene buena trayectoria, no vamos a negarlo, dirigió en Europa, dirigió en Brasil, dirigió acá en Argentina, no le fue catastróficamente en ningún lado, tampoco tuvo muchas luces en algunos equipos, pero es un técnico que demuestra que a sus equipos le llega, ese es le llega. Y a River le falta eso, un técnico que le llegue a los jugadores y que sepan que con él tienen que ir para adelante porque si no, no juegan más. Entonces, le falta esa voz de mando y esa energía y yo creo que más por ese lado lo va a buscar River a Coudet y bueno, esperemos que por el bien de los hinchas de River que tanto sufrieron el último año y medio se pueda concretar su llegada y lo puedan buscar y bueno, y el Alavés no tenga problemas en dejarlo ir porque bueno, justamente tiene trabajo a día de hoy el Chacho Coudet. Así que, analizando más esto resumidamente, eh, yo siento que está bien apuntado el nombre de Coudet, con todos los que había, con toda la danza de nombres que se armó ante la salida de Gallardo, y siento que la responsabilidad que tuvo el muñeco termina pagando él, pero fue también compartida sobre todo tanto de la dirigencia anterior como con algunos jugadores que no pudieron demostrar el rendimiento que se esperaba de ellos y se esperaba la gente también. Así que bueno, nos vemos hoy a la noche porque voy a analizar Talleres con San Lorenzo. Así que se vendrá otro video el día de hoy y nos estaremos viendo en la próxima. Abrazo grande para todos.